Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os quiero hacer una reflexión barra regalo en estos días. Unos días especiales en los cuales hay disonancias. Pero ya veréis, porque me voy directo a hablar de algo que será muy útil en vuestra vida. Porque bueno, ya sabéis, estos días se esperaba pues una paz familiar, una armonía perfecta en la mesa, pero las tensiones han salido ya en el segundo plato, para no decir en el postre, y suelen ignorar el espíritu festivo navideño. Esto ha pasado en muchas casas. Existe también una presión de sentirte radiante, pletórico, pletórica, aunque la nostalgia y la ausencia de seres queridos pesan sobre estos días. Hay una satisfacción, podríamos decir, material efímera. ¿Cuántas personas, podríamos hablar de por miles, han depositado su confianza en un trozo de papel, en un décimo que les cambiaría el destino? ¿Eh? Y ese regalo no ha llegado, esa plenitud no ha llegado y esa emoción efímera se ha desvanecido. También tengo que decir que ese descanso, esos días de descanso, alejados del mundo laboral o del mundo universitario, estudiantil, que dices, me voy a relajar, voy a descansar, pero te ponen un examen a la vuelta de vacaciones. ¿Habéis soñado en una relajación total? Cuando en realidad el agotamiento, ojo, por los preparativos, por las expectativas, los compromisos, bla, 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 suele ser tan extremo que no ha habido relax, no ha habido descanso. Y también habéis, de alguna manera, confiado en que, bueno, pues en estas fechas todo se transforma, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Que hay que entender que no puedes transformar en pocas horas hábitos que no han cambiado durante todo el calendario, ¿verdad? Hoy os voy a hablar de, bueno, más que hablar, os voy a hacer un regalo. Un regalo que quiero que estéis bien atentos y bien atentas porque es fenomenal. Es un regalo que nos remonta a un tiempo pasado, tan útil en este tiempo presente. ¿Recordáis una frase que dijo un gran maestro de maestros cuando dijo, ¿tu fe te ha salvado? Tu fe te ha salvado. Tengo que decir y hablar de Jesús el Nazareno, que no solo sanaba cuerpos, esta palabra que ya es oficial, tengo que decir que hackeaba de alguna manera la arquitectura del pensamiento de quienes lo rodeaban. ¿Y qué conseguía con esto? Pues convertir su no puedo en un yo soy. ¿Mediante qué? Subrayad esta palabra que os voy a decir. La metacognición. La metacognición. La metacognición. La metacognición transformadora que obligaba a la persona, al hombre o mujer, a reconocer un milagro antes de que ocurriera. Era un auténtico maestro de la metacognición, Jesús el Nazareno. Y sobre esto os voy a hablar porque es, creo que, el regalo que os debería hacer para un 2026 que veréis que va a ser realmente apoteósico y fascinante a la vez. Pero hay que tener esta herramienta, una herramienta que nunca falla. Tengo que deciros que la metacognición, básicamente, o en esencia, es el cerebro observándose a sí mismo. Es la capacidad, por definición, la capacidad humana de monitorear y controlar nuestros propios procesos cognitivos. Por ejemplo, desde mi campo no lo vemos solo como un concepto comunicativo, sino
como una función ejecutiva de alto nivel que depende de circuitos neuronales, atención, muy específicos. Para entender cómo ocurre la metacognición, ya veréis, es que es fascinante. Deberíamos mirar en la parte frontal de nuestro cerebro. Si pudiéramos ver nuestra actividad, que esto podéis ver algún vídeo, debe haber algún documental sobre esto en alguna parte de internet, pues si pudiéramos ver nuestra actividad cerebral mientras decides si estás seguro de una respuesta, veríamos el diálogo de circuitería que se monta dentro del cerebro y concretamente de unas áreas muy específicas. La primera, cuando dices, es que estoy pensando, fijaos, ¿dónde os tocáis? En la parte prefrontal, ¿verdad? Pues en la parte prefrontal lateral, es el centro de mando, es el que se encarga de evaluar el rendimiento y ajustar la estrategia a adoptar. Esto es casi como el Sun Tzu, el arte de la guerra, pues aquí sería el arte del pensamiento. Tenemos la corteza prefrontal rostral, que es el área 10 de Brodmann. Esta zona es clave. ¿Por qué? Porque los estudios que se han hecho, y hay publicaciones sobre ello de neuroimagen, muestran que las personas con una metacognición precisa suelen tener, ojo, mayor volumen de materia gris en esa región. ¿Y qué es la materia gris que hemos oído tantas y tantas veces? Pues la materia gris es una especie de componente esencial del sistema nervioso central, que aquí tendríamos que incluir el cerebro y la médula espinal, que funciona como un centro de procesamiento de información, pero al altísimo nivel de información del cuerpo. Si imaginamos, por ejemplo, un cerebro como una red de computadoras, la materia gris serían los procesadores, los microchips que fabrican por ahí, que hay tanta discusión, y los discos duros, donde se ejecutan los programas, atención, y se toman las decisiones. Después hay una corteza, la corteza cingulada anterior, que funciona como una especie de sensor, de detector de errores, ¿no? Es la que envía la señal de alerta cuando sientes que algo no cuadra. ¿Os suena esto? Oye, es que he entrado en un sitio, han dicho algo que no me cuadra, hay un comportamiento de personas que no me cuadra, lo que me ha dicho este político, ha dicho, hay algo que no me cuadra. Pues esto es real. La corteza cingulada anterior es un detector de errores, incluso antes de que seas consciente del propio error. Por tanto, la metacognición, de manera muy simple explicado, es el pensamiento sobre el pensamiento. Ojo, el pensamiento sobre el pensamiento. Es como ese yo superior que tenemos que nos va guiando, taca, 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 pues así. De hecho, es la capacidad humana de ser conscientes de nuestros propios pensamientos, procesos mentales y lo más importante de todo, de controlarlos y regularlos. A diferencia de un simple conocimiento, por ejemplo, la metacognición implica un nivel superior, pero muy superior, de conciencia donde tú eres el observador de tu propia mente. Oh my God. Esto nos podría enlazar casi con el ángel de la guarda, ¿no? Yo siempre lo digo que el ángel de la guarda somos nosotros mismos desde un nivel de conciencia superior. Esta es mi opinión y no me tengo que demostrarlo a mí, porque estoy convencido. ¿Por qué es importante la metacognición? Pues es la base de aprender a aprender. Sus beneficios principales son, bueno, uno, que te da autonomía, que no estás subyugado a nada ni nadie, te da una autonomía, te vuelves menos dependiente de instrucciones externas adulteradas. También te sirve para resolver pues, problemas, que no hay pocos en la vida. Bueno, en la vida no, en el día a día. Te permite descomponer de alguna manera lo que podríamos decir los problemas gordos y ajustar tu enfoque si fallas. Esto es muy bueno y además te permite la metacognición la eficiencia. No gastas energía en métodos que no funcionan. No gastas energía.
Por ejemplo, ¿sabéis en qué se gasta mucha energía? Esto es flipante. Por la mañana cuando te despiertas a la hora de vestirte. Hay gente que gasta ya muchísima energía para ver qué me pongo, qué no me pongo, qué, cómo me arreglo, cómo no me arreglo. La gente que utiliza la metacognición son gente que casi los ves vestidos igual cada día. Ahí empieza ya su metacognición. Hay un dato curioso que me gustaría explicaros también sobre la metacognición, que no es innata desde el nacimiento, menos mal. ¿Esto qué quiere decir? Que se desarrolla y puedes aprender y usar durante pues el transcurso de tu evolución y la práctica. Claro, porque si existe una cosa pero no la practicas, ¿de qué sirve que exista? Tienes que practicarla, claro que sí. Y además alcanza su mayor grado de potencial en la, ojo, adolescencia y en la madurez. Por tanto, es un buen momento para utilizarla. La metacognición, tengo que decir que no solo influye en por qué escuchamos esa voz superior, ese doble cuántico, ese ángel de la guarda, sino que cómo reaccionamos al oírlo. Y aquí teníamos que decir que entre la metacognición, podríamos decir, positiva y la negativa, porque hay voces, ¿eh? Ese pensamiento sobre pensamiento, aunque no sean voces, son pensamientos que guían, que orientan y además protegen. Esto es lo que decía Juana de Arco, hicimos un programa anterior. Ahí había el momento disruptivo cuando sonaban las campanas de los pueblos por donde se movía y ella escuchaba voces. ¿De quién? ¿De dónde? ¿De qué frecuencia? ¿De qué mundo? ¿Era su doble cuántico? ¿Estaba utilizando la metacognición? También hay otras voces, y entonces esto es que hay que acudir a un profesional al respecto, que parecen controlar la mente. Y estas son peligrosas. ¿Qué más? Eso, al principio, os hablaba de Jesús de Nazaret. Si analizamos la figura histórica de Jesús de Nazaret o el Nazareno, que utilizaba el arameo, como veis, letras aquí detrás, hemos hecho una ilustración muy chula. Jesús de Nazaret, en mi opinión, sí que utilizaba la metacognición a un nivelazo. Quiero decir que podría ser el pionero de la metacognición. Aunque el término de metacognición, pensar sobre el propio pensamiento, fue acuñado allá sobre el siglo XX, las estrategias de Jesús el Nazareno buscaban precisamente algo apoteósico, y era activar este proceso sobre las personas, incluso sobre sí mismo, o sobre su entorno, sus seguidores y sus oyentes. Por tanto, tendríamos que decir que la metacognición implica ser consciente de cómo aprendemos, qué sabemos y cómo evaluamos en cada momento la realidad. Y Jesús el Nazareno utilizaba esta técnica de la metacognición de dos maneras principales. Por un lado, fijaos, Jesús no solía entregar o dar respuestas directas. Su objetivo era que las personas examinaran sus propios prejuicios, ojo, y esquemas mentales. Si es que este hombre no era de este mundo, aunque vivía en este mundo. Y esto lo habréis oído. ¿Qué utilizaba? Las parábolas. Claro, las parábolas funcionan como espejos cognitivos, obligando al oyente, a sus seguidores, a sus fieles, al que se encontraba por su peregrinar, a salir de su zona de confort y realizar un proceso alucinantemente de monitoreo mental. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, Jesús no define quién es el prójimo, sino que hace una pregunta final. Y la pregunta es, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo? Esto obliga al interlocutor a evaluar su propio juicio moral, ¿verdad? Había el caso de la viga y la paja. Es un ejemplo clásico de instrucción metacognitiva que utilizaba el gran maestro Jesús, el Nazareno. Y al decir, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está haciendo? Nos está dando un ejercicio de autoevaluación.
y autorregulación, que son los pilares, bueno, fundamentales de la metacognición. ¿Y qué hacía? Preguntas retóricas. El hábil este es que hacía preguntas retóricas. Jesús lanzaba, pero mogollón de preguntas que no buscaban información, sino reflexión. Tú cuando haces una pregunta buscas una respuesta, una información. ¿Dónde está esto? Está allí. Él generaba preguntas retóricas para que a su oyente, seguidor, le generara una reflexión. Por ejemplo, había una que es muy buena. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¡Pum! El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¡Pum! Los fundía a 5000 grados. Aquí, el oyente, ¿qué pasa? Cuando oyes estas potentes citas, debe realizar un proceso de valoración interna sobre sus propias acciones y prioridades. Tenemos que decir que hay un concepto bíblico que es la metanoia. La metanoia frecuentemente se ha traducido como el arrepentimiento, ¿no? Que significa etimológicamente cambio de mente, o ir más allá de la mente. Oiga, si es que al final sí que tendríamos que decir que existe un poder supremo en su origen que dio un conocimiento alucinante en tiempos que prácticamente eran remotos. Casi no habían libros, habían pergaminos, habían manuscritos. Pues, ¿qué hacía Jesús el Nazareno sobre esto? Pues demostraba procesos metacognitivos al reconocer los límites del, podríamos decir, conocimiento humano. Por ejemplo, me explico, al decir que no conocía el día ni la hora del fin. ¿Qué es esto? Oiga. Y al retirarse a orar para reflexionar sobre su misión y sus emociones. Él decía, incluso, que voy a orar y a hablar con mi padre, cuando su padre, Pedro, estaba cerca. Oiga, ¿con quién ibas a hablar? Estaba realizando procesos de metacognición pausada, extremadamente sensible y certera. Y también Jesús constantemente desafiaba el piloto automático, esa ley religiosa, por ejemplo, de sus tiempos. Al decir, habéis oído que se dijo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, ¡pum! Otra onda expansiva. Pues estaba promoviendo una reestructuración cognitiva alucinante. ¿Cómo? Pidiendo a sus seguidores, de alguna manera, que no solo siguieran las reglas, sino que entendieran la intención y el proceso, que entendieran la intención y el proceso detrás de sus acciones. ¡Wow! Esto puede ser un ancla en la evolución, ¿no? En el proceso de avance, o no, o realmente una ventaja en el día a día, en la vida. En conclusión, el método, en mi opinión, de Jesús el Nazareno era profundamente metacognitivo / diacognitivo. Día 2, cognitivo. Utilizaba el diálogo para posicionar y reposicionar la mente de sus seguidores, provocando que ellos aprendieran, por eso le llamamos el maestro de maestros, que aprendieran a aprender sobre su propia condición humana y espiritual. Cuando hablamos de cosas, a veces, cuando utilizamos el tarot o la evidencia, la precognición, la clarividencia, claro, vemos cosas que los otros no ven, ¿no? La metacognición, de hecho, actúa como filtro de esta agudeza, os lo digo de verdad, sensorial y analítica. No es necesariamente algo mágico, algo que ahí está y puedes cogerlo con unas pinzas y descargarlo, no, sino que se trata de optimizar tu atención. Y aquí hay que estar atento siempre a las microseñales. Al ser consciente de tu proceso de observación, empiezas a notar detalles del lenguaje corporal, el tono de la voz o el entorno que otros pasan por alto porque están en piloto automático, desde que se despiertan hasta que se van a dormir.
Hay que hacer lectura de patrones. La mayoría de personas ven eventos aislados, pero una mente metacognitiva busca otro hilo conductor. Te permite preguntarte qué patrón está siguiendo esta persona que ella misma no nota. Y esto, por ejemplo, os puse un claro ejemplo en la película del Día de la Revelación, dirigida por Steven Spielberg, que utilicé la metacognición para explicar esa escena tan peculiar con esos sonidos, algo así era. Pero la del mapa que había detrás, porque quizás la presentadora del tiempo y esos sonidos era para mascarar la verdadera información que había detrás, ¿no? A veces tenemos que desmantelar de alguna manera lo obvio, y te ayudas a cuestionar, pues, lo primero que ves. Lo primero que ves, la primera impresión es la que cuenta, ¿o no? Mientras los demás se quedan, pues, en el modo superficie, otras personas entran al núcleo de las cuestiones, al núcleo de los pensamientos, de las acciones, de las líneas temporales, me atrevo a decir. Si usas, por ejemplo, la metacognición para preguntarte, y os lanzo esta pregunta, que os la podéis hacer. ¿Qué me falta a mí? ¿Qué me falta aquí? ¿Qué está oculto detrás de un pensamiento o de una reacción? Esto es alucinante. La clave para ver lo que otros no ven es la curiosidad radical. La mayoría de las personas asume que los pensamientos son una realidad. Y lo que dicen los mandatarios es la más pura realidad. ¿Y si no es así? Al usar la metacognición, tú entiendes que tus pensamientos no solo son una interpretación de su realidad. Y eso, ¿qué pasa? Te da un poder para cambiar el ángulo y la medida de visión de las cosas. La metacognición, por tanto, implica monitorear y evaluar tus propios procesos, podríamos decir de alguna manera, cognitivos. Muchas personas a las que Jesús ayudaba en sus sanaciones, en sus acciones, en sus intenciones, tenían una identidad arraigada en su enfermedad. Ojo, aquellos eran incapaces de ser capaces de superar esa incapacidad. Pero, y por ejemplo, había el caso del paralítico. El caso del paralítico de Betesda. Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Ojo, a un paralítico le pregunta, ¿quieres ser sano? Parece una pregunta obvia, ¿verdad? Pero obliga al hombre a hacer un ejercicio metacognitivo, que es el tema que hoy nos ocupa aquí en Sapiens. ¿Y qué hace? Evaluar su propio deseo y salir del pensamiento automático de la queja. Ojo, para alguien que no ha cambiado en años, que pueda caminar y que se levante, es un auténtico milagro, ¿verdad? Pues los milagros no se piden, se provocan. Os lo he dicho más de una vez en los múltiples programas a veces que hemos tratado el mundo de los milagros aquí en Sapiens. Tiene que haber un cambio drástico en la autoeficacia de uno mismo. ¿Qué quiero decir? Pues que al decir levántate y toma tu camilla y anda, por ejemplo, Jesús interrumpe el pensamiento, ¿cómo podríamos decirlo? El pensamiento lógico de la persona o del individuo. El individuo tiene que decidir, ojo, en una fracción de segundo, pero casi podríamos decir a velocidad de la luz, dejar de creer en su limitación física para creer en la posibilidad de la orden. ¿Y cuál es la orden? Pues que puedes caminar. Por tanto, estamos hablando de un reencuadre cognitivo al más alto nivel. Si utilizamos la metacognición, tenemos un motor muy potente para surfear y cruzar universos. No digo océanos, universos. La metacognición, además, ayuda de alguna manera a regular las emociones para lograr una meta, un objetivo, un propósito de vida. En los evangelios,
La fe actúa como ese regulador, ¿no? ¿Os empieza a cuadrar la relación que hay entre la metacognición, la fe, los milagros y las sanaciones? Jesús, ¿qué decía, amigos y amigas? Tu fe, tu fe te ha salvado. Esto desplaza el foco del yo no puedo, que es un pensamiento limitante, es una auténtica jaula para uno mismo, lo desplaza al es posible. Y al ser posible hay un monitoreo, una apertura de una puerta a una nueva realidad. Amigos y amigas, el resumen, es que estos temas son fascinantes. Este es mi regalo para vosotros de estos días, para que entréis en el 2026 de forma apoteósica. No olvidaos de loterías, olvidaos de ciertas cosas. Metacognición. Cuando Jesús lograba que la persona pensara de forma distinta, ojo, de su propia capacidad o sobre su propia capacidad, digámoslo de esta manera, cuando Jesús lograba que la persona pensara de forma distinta sobre su propia capacidad, rompiendo esas barreras mentales que en un conjunto con la curación o sanación física, ¿qué pasaba? Pues permitían a esa persona finalmente que, en el caso del cojo, se levantara y caminara. Amigos y amigas, hoy os he hablado de la metacognición. Ponedla en práctica y veréis de lo que podéis llegar a hacer, saber, prever y vivir. Y esto, en el curso que haremos próximamente online de tarot, os enseñaré cómo se utiliza la metacognición en la lectura de las cartas y entonces, claro, tú ves cosas que los otros no ven, más allá de la ilustración. Feliz día de San Esteban, un abrazo muy grande y ya encarando este próximo 2026. Un saludo de corazón a corazón.